Tema del video. Supervivencia económica en el siglo XXI. Las 3 preguntas clave que debe hacerse. Les insto a que mantengan este fenómeno mundial del envejecimiento de la población firmemente en el fondo de sus mentes. Si usted es como la mayoría de las personas, entonces se gana la vida produciendo una determinada cosa, como un bien de consumo o un servicio que la masa desean. Seamos realistas. ¿Cuántas personas realmente se hicieron ricas siendo operadores puros o administradores de inversiones? El mercado de valores y otros mercados financieros son definitivamente muy importantes para nosotros, los inversionistas/comerciantes, pero esta tendencia supersecular del envejecimiento de la población mundial afectará todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea perdiendo nuestra competitividad relativa en el escenario mundial, aumento de los costos de pensión y atención médica, o incluso un posible cambio fundamental de nuestro sistema político. La segunda pregunta que quiero que piensen mis lectores es el posible fin de la era de los precios de la energía barata, una era que básicamente hemos disfrutado durante las últimas 2 décadas sin pensar en las repercusiones a largo plazo. Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, actualmente consume aproximadamente el 25% de la energía mundial cada año. La oferta está madurando mientras que la demanda continúa aumentando, como lo demuestra el aumento de la demanda de China e India. Mientras tanto, la capacidad de producción de energía sobrante y los niveles de inventario han estado en mínimos históricos. ¿Potencial para una tormenta perfecta? Finalmente, quiero hacerles a mis lectores la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de inversionista eres? ¿Qué estilo de inversión adopta y con qué estilo de inversión se siente más cómodo? ¿Puedes ser contrario y comprar cuando la multitud está vendiendo o eres simplemente un seguidor que solo se siente cómodo si encajas? Estas son preguntas sencillas, pero son preguntas que realmente deben hacerse para realmente ganar dinero invirtiendo a largo plazo. Si mis lectores se toman el tiempo para pensar en estas 3 preguntas o problemas, y finalmente tienen una comprensión firme de solo uno de los problemas, entonces estarán en una situación económica mucho mejor que la mayoría de los estadounidenses dentro de 5 a 10 años. Para empezar, ¿cuáles son las implicaciones potenciales del fenómeno del envejecimiento de la población? Los lectores recordarán que en mi comentario del 24 de junio dije: suponiendo que el nivel actual de beneficios se mantenga en el futuro y suponiendo que el nivel de impuestos no aumente, entonces los beneficios públicos para los jubilados aumentarían drásticamente en el futuro. En el extremo, Japón y España verán un aumento de más del 100% en sus gastos para los jubilados. Claramente, esto no es sostenible. Será necesario recortar cosas como el gasto en defensa o educación, o los países mencionados deberán aumentar sus impuestos. Ninguno de los 2 escenarios es óptimo. Pedir prestado más de sus fondos no es una solución a largo plazo. Recortar la financiación en defensa y educación comprenderá el futuro de un país, y aumentar los impuestos supondrá una enorme carga social y financiera para la población del mundo desarrollado, donde los impuestos ya se encuentran en un nivel históricamente alto. Piensa en esto. Si fueras un joven brillante, industrial francés y se vio obligado a pagar el 60% de sus ingresos como impuestos para mantener a los ancianos, ¿qué haría? ¿Por qué? Votaría con los pies y se mudaría a otro país que sea más amigable con los impuestos y los negocios, y también lo harán otros grandes talentos que pueden haber sido una gran contribución a la economía francesa. Los gobiernos del mundo desarrollado lo reconocen, pero no hay soluciones fáciles. Esta imagen se vuelve más sombría cuando uno toma nota de un estudio realizado por Bank Credit Analytics. En ese estudio, la BCA predice que para el año 2050, el porcentaje de participación de los países desarrollados en la población mundial caerá de más del 30% en 1950 a menos del 14%, o casi igual a la población de las naciones islámicas del mundo. De manera similar, Yemen será más poblado que Alemania en 2050. Mientras que Irak será un 30% más poblado que Italia, Irak tiene menos del 40% del tamaño de Italia en la actualidad.
Se proyecta que la población de Rusia seguirá disminuyendo, a un ritmo tal que la población de Irán será aún mayor que la de Rusia en 2050. India será la nación más poblada del mundo, y Pakistán solo estará a la saga de Estados Unidos por aproximadamente 51 millones de personas. Si los países desarrollados de hoy no eligen trabajar más duro o ser más eficientes, finalmente perderán su ventaja comparativa, ya que la población más joven del mundo es inherentemente más trabajadora, enérgica, innovadora y creativa. En el mundo globalizado de hoy, éxito será mortal para el trabajador promedio en los países desarrollados, más aún una vez que se elimine la barrera del idioma, se proyecta que la comercialización exitosa de traductores de idiomas universales ocurra en 10 o 15 años. En general, soy más optimista, ya que la eliminación de la barrera del idioma mejorará en gran medida las oportunidades comerciales y la eficiencia, pero una persona como el trabajador estadounidense promedio perderá su ventaja comparativa en la fuerza laboral global. Como he mencionado antes, no hay soluciones fáciles. Si el estadounidense promedio ve un aumento de 10 años en su esperanza de vida, puede jubilarse razonable o lógicamente a la edad de jubilación normal actual de 65 años, que se determinó durante la administración Roosevelt durante la década de 1930, sin colocar una carga indebida en el sistema. Lo más probable es que la respuesta sea no. Aplicando la misma proporción de años de trabajo a años de jubilación a su nueva esperanza de vida, entonces el estadounidense promedio probablemente debería trabajar entre 5 y 6 años más, lo que le da una edad de jubilación normal revisada de 70 años más o menos. Más, todo este análisis se basa en la distribución obsoleta de la población en forma de pirámide, donde los trabajadores más jóvenes y más capacitados representan la mayoría de la población, y donde los ancianos representan solo una pequeña minoría de la población general. Históricamente, la distribución piramidal ha facilitado el apoyo gubernamental a las personas mayores, ya que las cargas monetarias y sociales han sido asumidas por una población más joven relativamente grande. La experiencia actual de Europa y Japón sugiere una distribución más uniforme en la población de esos países en el futuro, ya que la tasa de natalidad en esos países ahora está muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población. La situación en los Estados Unidos actualmente no es tan drástica, dada nuestra política de inmigración relativamente laxa, pero vamos en la misma dirección. La situación es más alarmante cuando se considera que la población combinada de China e India representa más de un tercio de la población mundial. El número de trabajadores desempleados en China es mayor que toda la fuerza laboral de los Estados Unidos. La competencia por trabajos relativamente no calificados continuará y promete acelerarse en el futuro. El estadounidense promedio que no se mantiene a la vanguardia o no sigue el ritmo de la tendencia encontrará que su trabajo se subcontrata, sin mencionar que el salario promedio se verá reducido por la competencia global. Yo, por mi parte, creo que esta tendencia continua de globalización hará del mundo un lugar mejor, ya que cientos de miles de personas finalmente estarán empoderadas para salir de la pobreza absoluta. Nuevamente, más de la mitad de la población mundial vive actualmente con menos de $2 al día, y a medida que los precios de los bienes de consumo bajan aún más. El estadounidense promedio probablemente no estará de acuerdo, pero la tendencia a la globalización y la deslocalización no se detendrá. La última vez que Estados Unidos adoptó el aislacionismo económico y militar tuvimos una gran depresión y, posteriormente, la Segunda Guerra Mundial. Sinceramente, no creo que esto haya sido una coincidencia. La tendencia del envejecimiento general de la población y la globalización tendrán un profundo impacto en todos los estadounidenses. En última instancia, creo que todos los estadounidenses se beneficiarán, aunque puede que no esté claro para las personas que están perdiendo sus trabajos hoy. Para los iniciados y ágiles, no solo sobrevivirás sino que prosperarás en estos nuevos tiempos interesantes. Imagine un mercado para su producto que sea más de 10 veces el tamaño de la población de los Estados Unidos.
Históricamente, China e India han decepcionado, ya que los ciudadanos de esos países históricamente han sido demasiado pobres para consumir muchos bienes y servicios estadounidenses. La globalización y la deglocalización cambiarán todo esto. Un mundo más igualado económicamente supondrá también un mundo mucho más seguro y menos conflictivo. Ahora, quiero abordar una preocupación similar de todos los estadounidenses. La era de la energía barata, básicamente, los precios de la energía barata experimentados por los estadounidenses durante los últimos 20 años, llega a su fin. Si bien creo que los precios del petróleo disminuirán a corto plazo, es decir, durante los próximos meses, soy optimista a largo plazo tanto en los precios del petróleo como del gas natural, solo hablaré del petróleo en este comentario. Considera lo siguiente. La oferta mundial de petróleo se está aplanando. Es posible que los lectores no sepan esto, pero los Estados Unidos hoy en día todavía producen suficiente petróleo para satisfacer aproximadamente el 40% de la demanda interna total. Estados Unidos también tenía 22.700 millones de barriles de reservas probadas de petróleo al 1 de enero de 2004, el undécimo más alto del mundo. Según la Administración de Información Energética, EIA, Estados Unidos produjo alrededor de 7,9 millones de barriles por día durante 2003. Esta cifra es muy inferior a los 10,6 millones de barriles promediados en 1985. El pico del suministro interno de petróleo se produjo en algún momento durante la década de 1970. Hoy, la producción nacional total se encuentra en mínimo de 50 años y sigue cayendo. Si bien Arabia Saudita, el principal exportador del mundo y contiene el 25% de las reservas mundiales reportadas, ha afirmado que no hay ni habrá problemas de suministro en las próximas décadas, no ha sido transparente con sus datos de reservas. Según Simmons y Company International, de 5 a 7 campos clave en Arabia Saudita producen entre el 90% y el 95% de su producción total de petróleo, todos los campos, excepto dos, son extremadamente antiguos, y el último hallazgo importante se registró en 1968. Los últimos datos de reservas publicados fueron en 1975, cuando Exxon, Mobil, Chevron y Texaco aún administraban Saudi Aramco. En ese informe, los mejores expertos del mundo determinaron que todos los campos clave en ese momento contenían 108 mil millones de barriles de petróleo en reservas recuperables. Si esto es cierto, el pico de suministro en Arabia Saudita llegará pronto. Además, si el informe es correcto, la última frontera para la producción de petróleo, a saber, el Mar del Norte, Siberia y Alaska, está envejeciendo. La mayoría de las empresas ahora están luchando para mantener sus niveles de producción actuales. La demanda mundial de petróleo sigue creciendo. La demanda de petróleo a principios de la década de 1990 se mantuvo relativamente plana, alrededor de 66 a 68 millones de barriles por día, pero durante los siguientes 10 años hasta la actualidad, la demanda mundial de petróleo aumentó 14 millones de barriles por día. Hoy, la demanda mundial total de petróleo supera los 82 millones de barriles por día. Los expertos en energía que a principios de la década de 1990 predijeron un estancamiento del crecimiento de la demanda de petróleo y descartaron el crecimiento de la demanda en los países en desarrollo estaban completamente equivocados. No se han construido nuevas refinerías en los Estados Unidos durante las últimas 2 décadas, incluso cuando las refinerías han estado cerrando todos los años durante el mismo periodo de tiempo. La capacidad de refinación desde 1981 hasta mediados de la década de 1990 también se redujo drásticamente, este autor estima una caída de aproximadamente 6 millones de barriles por día en la capacidad de refinación durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, desde 1994, una expansión en la capacidad de refinación en las refinerías existentes ha contribuido a un aumento en la capacidad de refinación de 15,0 millones de barriles por día a 16,7 millones de barriles por día, al día de hoy.
Sin embargo, a pesar de esta expansión, la capacidad de refinación nacional todavía está al límite, ya que la utilización en la refinería de Estados Unidos ahora tiene un promedio de casi el 90%, lo que no deja margen de seguridad en caso de que suceda algo imprevisto. Actualmente hay tres factores en juego que deberían contribuir a un aumento continuo en el precio mundial del petróleo. La maduración de la oferta, el aumento de la demanda y la falta de un colchón en la capacidad de refinación y los bajos inventarios. El culpable generalmente ha sido etiquetado como China, pero es interesante notar que Estados Unidos prácticamente no ha tenido una política energética interna, en términos de conservación y fomento del desarrollo de combustibles alternativos, durante los últimos veintitantos años. Sin embargo, la demanda de China se ha disparado en los últimos años. Ahora es el segundo mayor consumidor de petróleo, habiendo superado a Japón por el título. La demanda de petróleo en China se ha más que duplicado en los últimos 10 años, a los 6 millones de barriles por día de hoy, y se prevé que este sorprendente aumento continúe. Especialmente dado el hecho de que la demanda de petróleo en China sigue siendo de 2 barriles por persona por año, en comparación con los 25 barriles por persona aquí en los Estados Unidos. Además, es interesante señalar que la cantidad de automóviles en China solo ascendía a 700.000 en 1993 y a 1,8 millones en 2001. Hoy en día, la cantidad de automóviles en China asciende a más de 7 millones, y este número podría haber sido potencialmente mucho mayor si no fuera por la intervención del gobierno chino para limitar la cantidad de automóviles que podrían venderse y conducirse cada año. Ahora, la parte más aterradora. La demanda actual de petróleo en la India es de solo 0,7 barriles por persona por año. Dado este hecho, la demanda de petróleo en la India podría explotar potencialmente durante la próxima década, a menos que se produzca una gran recesión o depresión económica mundial. Creo que mis lectores deben ser conscientes de la situación actual de oferta y demanda de energía. Dado lo anterior, ¿cuál es el mejor curso de acción para el estadounidense promedio? ¿Qué tal el mejor curso de acción si usted fuera el jefe de una empresa de motores como GM o un piloto de línea aérea empleado por una línea aérea heredada como Delta? ¿Qué tal el mejor curso de acción para un administrador de fondos mutuos o un administrador de fondos de materias primas? Como no hay soluciones fáciles, tampoco debería haber respuestas fáciles. En el corto plazo, de 3 a 5 años, los estadounidenses tendrán que pagar si queremos conducir vehículos deportivos utilitarios, SUV, que consumen mucha gasolina, y las aerolíneas tradicionales como Delta tendrán que seguir recortando costos, probablemente recortando aún más los costos laborales como primera prioridad. Una mejora adicional en la tecnología de extracción debería ayudar, pero el desarrollo serio de combustibles alternativos tendrá que comenzar ahora. También creo que la próxima caída será inducida por una combinación de un choque del petróleo y un aumento en las tasas de interés. Los lectores pueden recordar la tabla de fuerza relativa que desarrollé en mi comentario del 15 de agosto que muestra el índice petrolero AMEX frente al S&P 500 y el enorme patrón potencial inverso de cabeza y hombros en ese gráfico. Por ahora, la línea de fuerza relativa debería rebotar alrededor del ejicote, la línea dibujada en ese gráfico, posiblemente incluso durante algunos años, pero una vez que la línea de fuerza relativa rompa convincentemente por encima del ejicote, los precios del petróleo crudo podrían subir a $80 o incluso $100. Un barril. Espero que mis lectores no se sorprendan si los precios de la gasolina en la bomba se disparan a $4 por galón dentro de 5 o 6 años. Finalmente, quiero plantear a mis lectores la siguiente pregunta. ¿Se ha tomado el tiempo para aprender más sobre su estructura psicológica y cómo ha afectado sus decisiones de inversión o de negociación? ¿Qué tipo de persona eres cuando se trata del mercado? ¿Es usted un así llamado comprador y titular, un comerciante win o un comerciante de día? ¿Un pensador independiente, un inconformista, un inversionista impulso o simplemente un seguidor? Le hago estas preguntas debido a mis siguientes consideraciones. Este autor cree que actualmente nos encontramos en un mercado bajista secular de acciones ordinarias nacionales.
Si bien creo que este repunte actual aún tiene más espacio para avanzar, creo que surgirá un mercado bajista cíclico a su debido tiempo. Este próximo mercado bajista cíclico puede incluso llevarnos hacia atrás o por debajo de los mínimos que alcanzamos durante octubre de 2002. Si esto es cierto, entonces una cartera de compra y retención definitivamente no funcionaría, a menos que estuviera en acciones de recursos naturales o minería de metales preciosos. Cuando este mercado alcista cíclico alcance su punto máximo, todos sus amigos, familiares y los medios populares le dirán que compre más o que mantenga sus acciones ordinarias. Los osos y todos los pensamientos bajistas serán condenados al ostracismo y mal vistos. Esto ha sucedido en todos los mercados alcistas en toda la historia humana. Si tiene dinero en efectivo ahora, podría permanecer en efectivo cuando finalmente llegue el tope o no podrá resistirse y comprar porque tiene miedo de que el tren salga de la estación sin usted, por así decirlo. La mayoría de las personas no son inherentemente buenos comerciantes de día o incluso comerciantes de win. Para ser bueno, incluso en este último, se necesita una gran cantidad de dedicación y disciplina. La inversión o el comercio siempre ha estado dominado por las emociones y siempre lo estará. Mi pensamiento al iniciar www.marketoweb.com siempre ha sido que si puedo hacer que mis lectores compren ahora, será una decisión mucho más fácil para ellos vender y mantener efectivo una vez que el día alcance los 11,000 o 12,000 más o menos, en lugar de estar en efectivo y quedarse afuera por el resto de este mercado bajista secular. El 99% de los estadounidenses simplemente no son lo suficientemente disciplinados o dedicados para permanecer en efectivo durante un mercado bajista secular, sin mencionar permanecer en efectivo durante la totalidad de un mercado bajista secular y comprar y mantener acciones ordinarias durante la totalidad de un mercado alcista secular posterior. La psique humana promedio simplemente no es capaz de hacer esto. Debido a esto, creo sinceramente que el éxito en el mercado de valores, para la mayoría de las personas, durante los próximos 5 a 10 años, implicará atrapar los vaivenes en los momentos correctos o casi correctos. Para los lectores que simplemente no pueden resistirse, también voy a seguir recomendando algunas acciones comunes en los momentos oportunos, pero de ninguna manera mis lectores deben tomar mis recomendaciones como un evangelio y de ninguna manera mis lectores deben poner todos sus huevos en una sola canasta. Si usted es una persona que puede permanecer en efectivo durante los próximos 10 años y esperar hasta que el Dow Industrials tenga un P/E por debajo de 10 y un rendimiento de dividendos de más del 5%, entonces tiene más poder para usted. O ya es rico y no hay necesidad de ganar dinero en el mercado de todos modos. O eres una persona muy disciplinada y de pensamiento independiente. La mayoría de los estadounidenses simplemente no pueden hacer eso, pero estoy aquí para ayudar. Si usted es una persona que puede permanecer en efectivo durante los próximos 10 años y esperar hasta que el Dow Industrials tenga un P/E por debajo de 10 y un rendimiento de dividendos de más del 5%, entonces tiene más poder para usted. O ya es rico y no hay necesidad de ganar dinero en el mercado de todos modos. O eres una persona muy disciplinada y de pensamiento independiente. La mayoría de los estadounidenses simplemente no pueden hacer eso, pero estoy aquí para ayudar. Si usted es una persona que puede permanecer en efectivo durante los próximos 10 años y esperar hasta que el Dow Industrials tenga un P/E por debajo de 10 y un rendimiento de dividendos de más del 5%, entonces tiene más poder para usted. O ya es rico y no hay necesidad de ganar dinero en el mercado de todos modos. O eres una persona muy disciplinada y de pensamiento independiente. La mayoría de los estadounidenses simplemente no pueden hacer eso, pero estoy aquí para ayudar. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal. Para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video.